Quiero comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si alguien quiere plantar una iglesia, pero intenta hacerlo solo? La respuesta es sencilla. Tarde o temprano se va a desgastar, se va a limitar o se va a estancar, porque una iglesia sana no se construye solo con visión, tampoco se construye solo con un buen predicador, y ni siquiera se construye solo con un llamado genuino. Una iglesia sana también se construye con un equipo. Y ese es precisamente el corazón de esta segunda fase. La fase 2 es la fase de construcción del equipo, pero más específicamente es la fase del discipulado, porque el equipo que va a sostener la iglesia no se forma solo reclutando voluntarios, se forma haciendo discípulos, se forma desarrollando personas, se forma invirtiendo en hombres y mujeres que crecerán en Cristo, madurarán en carácter, descubrirán su llamado y eventualmente se convertirán en líderes. En otras palabras, tu equipo no es simplemente la gente que te ayuda. Tu equipo son tus discípulos. Por eso, en esta clase vamos a hablar de tres cosas grandes. Primero, cómo comenzar evangelizando. Segundo, cómo identificar a las personas correctas para discipular. Y tercero, cómo desarrollar líderes a través de un proceso de discipulado saludable. 1. Todo comienza evangelizando. La fase 2 empieza cuando comenzamos a evangelizar en el lugar donde Dios nos pidió ir. Eso es muy importante, porque el equipo no nace primero de una estrategia organizacional, nace del Evangelio, nace de personas que son alcanzadas por Cristo, nace del fruto de compartir la palabra de Dios. Juan el Bautista comenzó predicando arrepentimiento. Jesús también comenzó predicando arrepentimiento. Lucas 3 nos muestra a Juan anunciando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Mateo 4:17 nos muestra a Jesús diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso nos enseña que la plantación de una iglesia no comienza con producción, sino con proclamación. No comienza con estructura, sino con mensaje. No comienza con un escenario, sino con el Evangelio. Y algo muy poderoso que aparece en este material es que cuando empiezas a evangelizar, muchas veces te encuentras por la mano divina de Dios en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Eso le pasó a Jesús. Él predicó en todas partes, en las sinagogas, en el campo, cerca del mar, en las casas, en los mercados. Y también le pasó a Pablo. Después de recibir el llamado a Macedonia, fue a buscar un lugar de oración, compartió la palabra y ahí encontró a Lidia, una mujer clave, una mujer de influencia, una mujer que abrió su casa y fue parte del establecimiento de la iglesia en Filipos. Eso significa que la evangelización no solo gana almas, también abre puertas divinas, también conecta al plantador con personas estratégicas, también revela a quienes Dios ya está preparando. Y aquí hay una frase que no debemos olvidar. La manera más eficiente de evangelizar es vivir una vida transformada. Porque sí, proclamamos con palabras, pero también predicamos con nuestra forma de vivir. La gente escucha nuestros mensajes, pero también observa nuestra vida. Por eso el inicio del discipulado no es solo hablar de Jesús, es mostrar con tu vida lo que Jesús puede hacer en una persona. 2. No discipules a cualquiera. Identifica a las personas correctas. Ahora bien, una vez que comienzas a evangelizar y ves fruto, surge una pregunta muy importante. ¿A quién voy a discipular más de cerca? ¿A quién voy a invertirle tiempo, formación y desarrollo? Aquí el material es muy claro. Dice que es importante comenzar inmediatamente a discipular a los nuevos creyentes que traes a Cristo, pero también dice algo que requiere sabiduría. Necesitas aprender a escoger bien. Y aquí aparece una frase poderosa. John Maxwell dijo, todo sube y baja por el liderazgo. Y en este material se plantea una idea similar. La fundación de iglesias sube y baja por discipulado. ¿Cómo haces discípulos? ¿A quién haces discípulo? ¿Qué tan bien desarrollas a esas personas? Eso va a impactar directamente el crecimiento, la salud y el futuro de la iglesia. Por eso hablamos de buscar personas dispuestas. Y aquí tenemos que entender bien esto. No se refiere solo a hombres en sentido literal, sino a personas dignas de confianza, personas con potencial de liderazgo, personas con influencia, con responsabilidad, con apertura y con disposición para asumir una visión. Según este material, una persona digna suele tener varias características. Tiene buena reputación, tiene influencia en su comunidad, toma acción y responsabilidad. Cuando escucha la visión se emociona y se compromete.
y muchas veces también tiene recursos, conexiones o una posición que puede ayudar a establecer la obra. Responsabilidad. Eso es muy interesante, porque Jesús mismo hizo algo parecido. Aunque él vino a predicar buenas noticias a los pobres, no comenzó su ministerio formando un equipo con gente sin capacidad de respuesta. Comenzó reuniendo personas estratégicas. Por ejemplo, Pedro no era solamente un pescador cualquiera, era dueño de una barca, trabajaba con socios, tenía cierto nivel de liderazgo e influencia. Jacobo y Juan también estaban en ese entorno. Levi, el cobrador de impuestos, también era una persona con posición en la sociedad. Lucas era médico, Judas manejaba dinero, es decir, Jesús llamó a personas que, además de poder ser transformadas, también tenían capacidad para cargar. Pablo hizo algo parecido. En Filipos encontró a Lidia, en Corinto se conectó con Aquila y Priscila, y más adelante también enseñó a Timoteo a confiar la verdad a personas fieles que fueran idóneas para enseñar también a otros. Eso nos deja una gran lección. Cuando plantes una iglesia, no solo pienses en reunir gente, piensa en identificar a las personas que pueden convertirse en columnas, personas confiables, personas enseñables, personas comprometidas, personas que no solo se emocionan, sino que responden, personas que puedan crecer y ayudar a otros a crecer. Y aquí surge otra pregunta. ¿Dónde encontramos a estas personas? A veces Dios te las da desde el principio, a veces están en tu contexto inmediato, a veces aparecen mientras predicas, a veces llegan a Cristo y después muestran fidelidad, a veces el Espíritu Santo te las revela en oración. Por eso el material dice que este proceso de encontrar y escoger discípulos debe empezar con una temporada de oración y ayuno. Jesús pasó una noche orando antes de elegir a sus discípulos. En Antioquía, Pablo y Bernabé fueron apartados en un contexto de ayuno y oración. Eso significa que escoger a quién discipulas no debe hacerse solo por simpatía, emoción o urgencia. Debe hacerse con discernimiento espiritual. 3. Desarrolla a tus líderes. El discipulado no es informal, es intencional. Después de evangelizar y de identificar a las personas correctas, viene el trabajo más profundo, desarrollarlas. Y aquí el material define el discipulado de manera muy clara. Discipulado es el proceso intencional de enseñarle a alguien las enseñanzas de Jesús. Eso es clave. Discipular no es solamente reunirse a platicar, no es solamente motivar gente, no es solamente dar consejos, es enseñar a una persona a vivir lo que Jesús enseñó, es formar a alguien para que piense, crea, viva, sirva y lidere como discípulo de Cristo. Y aquí el material presenta 5 pasos muy importantes en ese proceso. Paso 1, los fundamentos de Cristo. El primer paso es poner un fundamento sólido. Antes de hablar de ministerio, liderazgo, dones o visión, tienes que asegurarte de que la persona realmente nació de nuevo, porque si la base está mal, todo lo que construyas después será inestable. Por eso, Hebreos 6 habla de los principios fundamentales de Cristo. Y en esta etapa se trabaja en 6 bases: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. La primera base es el arrepentimiento. Eso significa que la persona entiende que el pecado la separa de Dios, reconoce su necesidad de un Salvador y responde a la convicción del Espíritu Santo, cambiando su mente, su dirección y su manera de vivir. La segunda base es la fe en Dios. No basta con dejar el pecado, también hay que poner la confianza en Cristo. La persona debe creer correctamente en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que vive y que solo en Él hay perdón. Después viene la doctrina de los bautismos. Aquí el material explica 3 dimensiones: el bautismo al cuerpo de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, la persona no solo debe saber que fue salva, sino también entender cómo responder públicamente en obediencia, cómo identificarse con Cristo y cómo vivir empoderada por el Espíritu. Luego está la imposición de manos, que en la Biblia aparece como una forma de impartición, comisión, oración y separación para servicio. Después se enseña sobre la resurrección de los muertos, recordando que nuestra fe está anclada en un Cristo resucitado y en una esperanza eterna.
Y finalmente se enseña sobre el juicio eterno, para que la persona viva con conciencia de eternidad y responsabilidad delante de Dios. Aquí la idea es muy clara. Si quieres formar discípulos maduros, primero tienes que asegurarte de que entienden y viven los fundamentos del Evangelio. Paso 2. Valores y disciplinas espirituales. Una vez que la persona ha nacido de nuevo y tiene bases, entonces comienza la siguiente etapa: formar el carácter del reino. Aquí el material dice algo muy sabio. Si intentas construir valores y disciplinas sobre alguien que no se ha rendido realmente al señorío de Cristo, estás construyendo sobre arena. Por eso este segundo paso trabaja dos cosas: los valores del reino y las disciplinas espirituales. Entre los valores que el material destaca, tomados del Sermón del Monte, están la humildad, la penitencia, la mansedumbre, la pasión espiritual, la misericordia, la pureza, el ser pacificadores y la perseverancia o paciencia. En otras palabras, aquí no solo se trata de que la persona aprenda doctrina, se trata de que desarrolle el corazón correcto, un corazón humilde, un corazón sensible al pecado, un corazón sometido a Dios, un corazón con hambre espiritual, un corazón limpio, un corazón que busca reconciliación, un corazón que soporta con una respuesta piadosa, y junto con esos valores se trabajan las disciplinas espirituales. El material menciona disciplinas esenciales como la lectura bíblica, la oración, el ayuno, la generosidad y buena administración, la adoración, el contentamiento, el servicio y la obediencia. Esto es poderosísimo, porque muchas veces la gente quiere crecer espiritualmente sin hábitos espirituales, pero el crecimiento no sucede por accidente, sucede por formación, sucede por repetición, sucede por práctica. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad. Y aquí quiero subrayar algo. Las disciplinas espirituales no son castigo, son entrenamiento, no son religiosidad vacía, son caminos que forman a Cristo en nosotros. Paso 3. Desarrollar dones y habilidades. Después de fundamentos y carácter llega una tercera etapa: descubrir y desarrollar dones y habilidades. Aquí el material enseña que el discipulado no solo debe formar creyentes piadosos, sino también personas capacitadas para servir y cumplir su llamado. Por eso recomienda crear espacios específicos para equipar a los discípulos. Menciona, por ejemplo, un curso de descubrimiento de dones para ayudarles a identificar cómo Dios los diseñó espiritualmente. Menciona también un curso panorámico de la Biblia para que entiendan el mensaje completo de la Escritura. Habla de un curso sobre cómo compartir la fe, porque todo discípulo debe aprender a testificar. Habla también de un proceso para vencer fortalezas o ataduras del pasado, como temor, rechazo, resentimiento o falta de perdón, porque esas cosas pueden ahogar el fruto, como los espinos en la parábola del sembrador. Y finalmente menciona un curso de mentoría para líderes, especialmente cuando ya hay personas que empiezan a ganar a otros para Cristo. Lo que esto nos enseña es que discipular no es solo enseñar Biblia de manera general. También es ayudar a cada persona a descubrir para qué fue equipada, qué necesita sanar, qué necesita aprender y cómo puede servir de manera efectiva. Paso 4. Llevarlos a una vida fructífera. La cuarta etapa es llevar a los discípulos a una vida consistente de fruto. Aquí ya no hablamos solo de conocer ni solo de aprender, sino de madurar y producir. El material menciona varias áreas clave en esta fase. Primero, enseñarles a orar de manera más profunda y efectiva, ya no solo como creyentes que oran por sus propias necesidades, sino como personas que comienzan a cargar a otros en oración, como un sacerdocio espiritual. Segundo, enseñarles a cuidar a otros con compasión. Aquí aparece el corazón de pastor, el corazón de buen pastor, el sentido de honor de que Dios te confíe la vida de una persona. Tercero, enseñarles a caminar dignamente, es decir, a vivir de una manera congruente con la responsabilidad que ahora tienen, sabiendo que más personas los observan y que su ejemplo importa. Cuarto, enseñarles a caminar en el Espíritu, no solo con fuerza humana, sino bajo dirección, ayuda y poder del Espíritu Santo. El material recalca que sin la obra del Espíritu no hay verdadera santificación ni fruto duradero. Quinto, enseñarles hospitalidad. Esto me parece muy práctico y muy bonito, porque muestra que el discipulado no solo se ve en lo espiritual abstracto,
sino también en cosas concretas como abrir la casa, recibir personas, ser ordenado, ser generoso, cuidar el ambiente y hacer sentir bienvenido al otro. Todo esto forma parte del fruto. Y aquí hay una verdad muy importante. La meta del discipulado no es solo que una persona sepa más, la meta es que viva mejor, ame mejor, sirva mejor y produzca fruto constante. Paso 5, multiplicación. Y finalmente llegamos al quinto paso, la multiplicación. Aquí el discipulado madura al punto de reproducirse. Ya no se trata solo de que el discípulo esté creciendo, ahora se trata de que ese discípulo comience a hacer discípulos. El material lo dice con mucha claridad. Los discípulos que quieren multiplicarse deben comenzar a ganar almas para Cristo y también a discipular a otros. Y aquí me gusta mucho que el texto rompe un mito. Dice que mucha gente cree que para discipular efectivamente tienes que ser muy sociable o muy extrovertido, pero no es así. Muchos de los mejores discipuladores pueden ser incluso personas introvertidas. Lo importante no es el estilo de personalidad, lo importante es la fidelidad, la intención y la capacidad de caminar con alguien espiritualmente. La multiplicación es crucial porque prepara el paso hacia la siguiente fase de la fundación de la iglesia. Si no hay reproducción, no hay base sólida para lo que viene después. Y aquí otra vez vemos el principio del reino. Dios no solo quiere añadir, Dios quiere multiplicar. Conclusión. Entonces, si resumimos esta segunda fase, podemos verlo así. Primero evangelizas, después identificas a las personas correctas, luego las discipulas intencionalmente, las llevas a fundamentos sólidos, las formas en valores y disciplinas, las ayudas a descubrir dones y habilidades, las conduces a una vida fructífera y finalmente las preparas para multiplicarse. Eso es construir un equipo. No se trata simplemente de llenar un organigrama. No se trata de conseguir gente que te ayude el domingo. No se trata de juntar asistentes. Se trata de formar discípulos que después se conviertan en líderes. Y aquí está una de las grandes claves de la plantación de iglesias. La fuerza de tu futura iglesia dependerá en gran medida de la profundidad con la que discipules a las primeras personas que Dios te entregue. Si discipulas superficialmente, tendrás una base débil. Si discipulas profundamente, tendrás una base fuerte. Si corres demasiado rápido, podrás reunir gente, pero tal vez no formarás líderes. Pero si te tomas en serio esta fase, estarás construyendo algo que podrá sostenerse, crecer y multiplicarse. Por eso no subestimes esta etapa. Tal vez todavía no ves una congregación grande, tal vez todavía no ves un lanzamiento público, tal vez todavía no ves muchas estructuras visibles, pero si en esta etapa estás ganando personas, discerniendo bien, discipulando con intención y formando líderes, entonces ya estás haciendo una de las partes más importantes de la plantación de una iglesia. Porque antes de lanzar una iglesia, Dios normalmente forma un equipo. Y antes de formar un equipo, Dios forma discípulos. Y antes de formar discípulos maduros, Dios le enseña al plantador a invertir, a esperar, a discernir y a desarrollar personas. Así que quiero cerrar con esta idea. No construyas primero un escenario, construye primero discípulos. No busques primero volumen, busca primero profundidad. No te obsesiones primero con el evento, enfócate primero en la formación, porque cuando formas bien a las personas correctas, no solo estás levantando ayudantes, estás levantando columnas, estás levantando pastores en potencia, estás levantando líderes de grupos, estás levantando futuros discipuladores, estás levantando el equipo que sostendrá la obra que Dios te llamó a plantar. Y esa es precisamente la meta de esta fase, construir un equipo a través del discipulado para que la iglesia que viene no solo nazca, sino nazca fuerte. Ha sido un gusto haber estado contigo en esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase.